y tiene buen dolor torácico, yo le busco factores de riesgo y no tiene, difícil que yo piense que tiene un infarto de pierna, ¿no? Puede que de repente haya tenido otra causa, ¿no? De repente un dolor muscular, un dolor óseo, ¿no? O como dices, ¿qué fue? Que le pegó la enamorada, dicen, también, entonces, y eso lo hay que tener, ¿cierto? No tiene factores de riesgo, entonces, ¿por qué tengo que pensar eso, no? ¿Por qué tengo que pensar en un infarto? Claro que a veces hay posibilidades, es que la historia me dice que hay datos que le puede ocasionar. Por ejemplo, ¿en qué casos en un paciente joven deportista puede haber una muerte súbita? Hipertrofia. Muscular, ¿cierto? Una miocardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Salvo que tenga eso, y pues puede dar, pero hay que ver si ha tenido síncopes, ¿no? Si ha tenido antecedentes familiares, si el problema ha sido así brujo después de que ¿no? Ya la historia me ayuda a eso. Entonces, siempre busquen factores de riesgo, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles son las personas con factores de riesgo? Los adultos mayores, ¿no? Los diabéticos. Por ejemplo, el adulto mayor generalmente a veces no toma agua, ¿no? Por eso ustedes me ven en la clase y no tomo agua, ¿no? O me estoy tomando agua. Entonces, ¿por qué? Porque no toma. Miren, vean ustedes a los niños y a los adultos mayores. Tienen que darle, ¿no? Por eso tienen que darme agua para que tome. Entonces, el niño no toma, ¿cierto? Mientras no le dan. O a veces ya cuando está muy deshidratado, ya ahí puede, ¿no? Pero cuando no, igual el adulto mayor no toma, a veces no toma agua, ¿no? Más que los alimentos. Entonces está lógicamente el factor de riesgo para que pueda ser estos problemas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes son factores también de riesgo, ¿cierto? Ya hemos visto, portadores de enfermedad renal crónica previa, pacientes deshidratados, técnicos, como falla cardíaca o hepática. ¿Ya? Entonces, primero identifico pacientes de alto riesgo, eso es lo primero que tengo que hacer. Luego, la optimización farmacológica, ¿a qué se refiere eso? Descontinuar o evitar agentes nefrotóxicos. Si yo veo un paciente que tiene factores de riesgo y está tomando fármacos que van a dañar su riñón, pues tengo que cortar la ingesta, ¿cierto? Cortar la ingesta o la administración de esos medicamentos nefrotóxicos, como por ejemplo, ¿cuáles? Los AINES, los amiloglucósidos, bueno, la amphotericina en este caso, ¿no? Que no es muy común, pero también se indica en algunas patologías micóticas, sobre todo la vancomicina. Acuérdense que la vancomicina hay que tener bastante cuidado, su utilización en pacientes con daño renal. Entonces yo tengo que identificar y tengo que saber, ¿no? Tengo que saber mi farmacología para ver si te lo puedo indicar en pacientes con problemas renales. Por eso les decía, recuerdan, para resolver un caso clínico, tienen que saber ciencias básicas, tienen que saber clínicas, tienen que saber farmacología, ¿no? Para resolver un caso de todo eso. ¿Le das o no le das el medicamento? Tienen que saber la farmacología, lo que le das. Entonces, la farmacología es importante, ¿no? Lo detecto lo de riesgo, veo qué medicamentos toma, si es que toma, o si no, no le indico estos medicamentos porque le puedo ocasionar mayor daño. Y también dentro de esto viene la prevención de ira por contraste ayudar, ¿no? Han visto que les indican muchas veces de sus estudios radiológicos con contraste, ¿cierto? Después le administran el contraste, pero siempre hay que ver de que el contraste pues sea eliminado, no retenido y no produzca daño en el riñón. Entonces, ¿qué se hace cuando a un paciente se le va a indicar una radiografía por contraste? Primero su creatinina, ¿no? Para ver si su riñón está funcionando bien. Si el riñón está funcionando bien, ¿qué hacemos? Le administramos líquido, ¿no? Lo hidratamos al paciente, lo hacemos que tome líquido, o si no, antes que le hagan el estudio con contraste, se le administra líquido al paciente, ¿no? Para que se hidrate. Tiene que estar bien hidratado, porque si el paciente no está bien hidratado y le ponemos contraste, el contraste se va a retener y le va a dañar su riñón. Y después que le hacemos el estudio de contraste, le indicamos que tome más líquido todavía, ¿no? Para que elimine el contraste, porque el contraste no se elimina inmediatamente, ¿cierto? Hay que estar tomando líquidos para que se elimine, ¿no? Antes y después del procedimiento radiológico. Y monitoreo de niveles séricos. Por ejemplo, si le estamos dando vancomicina, aminoglucósidos, ir viendo si no le está produciendo ningún daño esos medicamentos que están siendo administrados, ¿no? Porque de repente entró con creatinina normal y lo sacamos con 2 de creatinina, con 3 después de la administración de aminoglucósidos. A ver, por ejemplo, y les cuento de un paciente que llegó a hospitalizarse y le dio una creatinina, pero este paciente ya mayor, y tenía
1.2 de creatinina. Identifican pues un aminoglucosa. Y cuando después de 2 días comenzó a subir su creatinina, ¿no? Y ya tenía 2. Y para mala suerte, su hijo era médico. Y su hijo sabía cuándo había ingresado y qué significaba ese incremento, pues, ¿no? Y sabía que le habían puesto. Se les hizo un problema, ¿no? No sé en qué terminaría porque hubo digamos, un problema legal ahí, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en pacientes de edad cuando debemos indicarle medicamentos nefrológicos, ¿no? Para no producirle daño. Puede estar normal, pero ya saben que la curva de disminución de la filtración va siendo progresiva en pacientes adultos sin tener alguna comorbilidad, pero el daño renal puede ser mayor si es que aplicamos este tipo de medicamentos. Entonces, cuando indicamos, ¿saben que los adultos mayores qué toman? AINES, ¿no? Toman AINES, pero por cualquier, ¿no? Y si tú le indicas una vez y le hizo bien, ya lo siguen tomando sin que le receten ya, ¿no? Solito, ¿eh? Solito, ya se van y se compran y siguen tomando. Entonces hay que tener bastante cuidado en pacientes, ¿no? Si están tomando eso o están tomando aminoglucosa, hacerle, ¿no? Hacerle su control como es un paciente. El manejo sobre todo líquido en estos pacientes con infuria renal. Resucitación hídrica, ¿no? Pero siempre cuando ustedes pongan líquidos, no lo pongan por poner, no pásale tanto, dicen, no pásale a chorros, pásale 2 litros, ¿no? Pero eso tiene que ir controlado. Puede ser que en un momento necesite que le pasen rápido, ¿no? Pero controlen la administración cómo va y también plantéense hasta dónde quieren llegar con esa administración. De repente tiene una presión arterial media de 50, ¿no? Entonces te dicen, no, mi meta va a ser llegar a una presión arterial media de 60, ¿verdad? Ponen como meta. Entonces, su tratamiento lo administran y cuando llegue a 60 ya controlan y pueden cambiar el tratamiento. Pero si ustedes no se fijan una meta y le dicen nomás administra, le pásale lo que pueda, no abre la llave, después se dan cuenta y ya está congestionado el paciente, ¿no? Entonces tienen que irlo monitoreando. Entonces queda por metas y el estado de respuesta al volumen. ¿Cómo responde el paciente al volumen que se le está administrando, ¿no? Hay que irlo viendo si no se va congestionando. Hay que ver si el paciente comienza a orinar, ¿no? Hay que ver si no responde a ese tratamiento. Entonces, necesita control. O sea, en el manejo hídrico no es administración por administrar nomás nada más, ¿no? Sino hay que hacerle sus controles al paciente. Cristaloides versus salino. Cristaloides balanceados versus salino al 0.9%, ¿no? ¿Qué recomiendan las guías? Los cristaloides balanceados, ¿no? Que se les conoce así como ¿cuál? El lactato Ringer, ¿no? El lactato Ringer, bueno, no lo usamos porque casi no se encuentra en el mercado. El lactato Ringer se usó bastante, ¿no? Durante el cólera se usó bastante, ¿no? El lactato Ringer porque era la solución ideal, pero actualmente lo que se usa, a pesar de que el lactato Ringer sigue siendo una recomendación con alto nivel de evidencia, pero se usa lo que es el cloruro de sodio, ¿no? Eso es lo que usamos, el cristaloide al 0.9% para prevenir, ¿no? Verdaderamente lo otro se usaba para prevenir la acidosis hiperclorémica, ¿no? Acidosis hiperclorémica, porque saben que tiene cloruro, ¿cierto? El cloruro de sodio puede producir una acidosis hiperclorémica, entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando se administran volúmenes altos. Por eso que se recomendaba el lactato Ringer, ¿no? Para evitar, pero actualmente contamos con cloruro de sodio, ¿no? Pero siempre hay que estar controlando para ver que no se produzca, que no lo llevemos a otra complicación, ¿no? Y también que produce la vasoconstricción renal, ¿no? Entonces hay que ir controlando. El uso de vasopresores, ya también sabemos eso, lo hemos repasado. Iniciar temprano, ¿no? La norepinefrina cuando está indicado, lógicamente, cuando vemos que no hay una respuesta a los volúmenes y el paciente sigue con concentraciones bajas, para asegurar una presión arterial media de 65 milímetros y que haya perfusión renal. Ya saben que presión arterial media de 65 milímetros nos garantiza una perfusión renal adecuada. ¿Ya? Entonces, por eso es que tratamos de buscar o tratamos de llegar a ese valor de la presión arterial media, porque eso no garantiza que el paciente va a orinar, ¿cierto? Porque la perfusión es precisamente para eso, ¿no? Si el paciente no orina, entonces ¿cuál va a ser nuestra meta, no? La presión arterial media va a estar hipotenso, presión arterial media baja, nuestra meta va a ser subir. ¿Por qué? Porque va a mejorar el flujo urinario y va a mejorar también, ¿qué cosa? La presión arterial media, ¿qué va a mejorar? Además de que va a orinar el paciente. La perfusión, pues la perfusión ¿a dónde? A los órganos blandos, ¿cierto? Va a mejorar, ¿no?
Entonces comienza ya a perfundir el cerebro, mejor comienza a perfundir el corazón, ¿cierto? Entonces la presión arterial media va a ser una de nuestras metas que nos va a ayudar, pero evitar la sobre-resucitación, o sea, no resucitar al paciente, ¿no? Sino la sobre-resucitación en cuanto al flujo, ¿no? Al volumen que tenemos que administrar. El exceso de fluidos aumenta la presión venosa y empeora la tasa de filtración. Si ustedes, jóvenes, se acuerdan de lo de anoche, van a darles explicación por qué el exceso de fluidos, cuando hablamos del glomérulo, acuérdense, por qué el exceso de fluidos, ¿no? Al aumentar la presión venosa renal, la presión venosa renal va a empeorar la tasa de filtración. Ya, va a empeorarla definitivamente. Por eso hay que evitar, ¿no?, la recarga. Hay que evitar el sobrevolumen que tengamos que darle a un paciente, si no, ya saben, tiene que estar medido, porque si no lo llevamos al otro extremo, pues, del paciente, ¿no? El ajuste farmacológico, ¿no? ¿Cuándo? O sea, ¿qué medicamentos vamos a evitar? Es parte del manejo del paciente con falla renal aguda, aparte de lo que hemos visto, los criterios diagnósticos, los valores, ¿no?, que nos van a hacer diferenciar de otros, es ver el tratamiento farmacológico, ¿no? Saber, por ejemplo, en el caso de los YECA o de los ARA2, la conducta en hospitalización, ¿no? O cuando estamos en emergencia, ¿qué va a hacer frente a estos medicamentos si ven que el paciente está tomando y tiene una injuria renal aguda? Entonces le van a suspender, en este caso temporalmente, el YECA o el ARA2 durante la fase aguda, durante la injuria renal aguda, le van a suspender. ¿Por qué? Para evitar la pérdida de autorregulación eferente renal, ¿no? O sea, cuando hay una hipoperfusión, ¿no?, en esta fase va a haber una autorregulación eferente en el riñón, se va a producir. ¿Qué se va a producir? La zona eferente. ¿Cuál va a ser? Ya no se recuerdan. Yo, más lo que me estaba explicando, para que hoy día ya no. ¿Qué va a suceder acá? ¿Cómo se va a producir la autorregulación eferente cuando hay una hipoperfusión y que lo llega, precisamente puede complicar esa hipoperfusión? Y una vasoconstricción de la retina. La vasoconstricción. Muy bien. Aquí tengo la respuesta, ¿no? Entonces, la autorregulación precisamente es esa, ¿no? Entonces, son mecanismos de autorregulación que nuestro organismo utiliza para poder mejorar el funcionamiento del órgano, en este caso del riñón. Reevaluar el rendimiento gradual una vez recuperada la volemia, ¿no?, y la función renal. Hay que reevaluar cuando ya vemos que el paciente orina, cuando vemos que sus funciones vitales mejoran, sobre todo lo que es presión arterial media, entonces va mejorando. El ajuste renal de fármacos, hay que hacer ajuste renal de fármacos acá, ¿no? Acá suspendemos eso, ya saben, pero en la fase aguda lo suspendemos, ¿ya? Porque después estos inclusive se utilizan como renoprotectores, ¿cierto? ¿No? Pero en este caso la fase aguda hay que suspender por lo que puede producir ahí. Entonces, ajuste por aclaramiento, ¿no? Recalcular diariamente la tasa de filtración para ajustar antibióticos. Ya saben, ¿no?, que cuando hay disminución de la función renal, entonces hay que reajustar antibióticos porque se nos van a acumular, pues, ¿cierto? Y van a producir toxicidad, ¿no?, a nivel del riñón. Entonces tenemos que ir calculando la tasa y en base a la tasa de filtración vemos qué dosis le corresponde de vancomicina, qué dosis le corresponde de quinolonas, qué dosis le corresponde de aminoglucosa. Hay unas tablas inclusive, ¿no?, que no les va a llevar el trabajo de que dividan, porque ustedes, yo me he dado cuenta que tienen fallas, ¿no?, fallas en las divisiones, de verdad. ¿Se puede darme cuenta? Necesitan calculadora, ¿no? No, algunos me decían, doctor, los alumnos quieren llevar calculadora, pero calculadora para que dividan 20 entre 5. Yo no les he puesto cantidades pues, grandes ni fraccionadas. Entonces, si ustedes ven, ya existen tablas, jóvenes, ya para como ya existen tablas donde les dicen, con una tasa de filtración de 30, ¿cuánto deben darle de vancomicina? Con una tasa de filtración de 50, ¿cuánto deben darle de quinolonas o de aminoglucosa? Ahí hay tablas, ¿no? Ustedes pueden sacar su tablita, eso no está prohibido, ¿ya? En el examen sí, pero cuando sean ustedes profesionales pueden sacar su tablita, ¿no? Y pueden ver cuánto le corresponde, ¿no?, de la dosis. Pero hay que hacer reajuste, ya de acuerdo al daño.
Evitar la sobredosis tóxica y la sobredosificación. Lógicamente que hay que evitar darle mucho, porque si no le valoramos su riñón al paciente, sobre todo de estos medicamentos. Cuando hablamos de sobrecarga hídrica acumulada, ¿no? Mayor a 10. Cuando esta sobrecarga o este aumento de volumen es mayor del 10%, ¿no? Hablamos de una sobrecarga, hablamos de volumen. Mayor a 10%. Y de la incapacidad, hay incapacidad renal para eliminar precisamente estos líquidos, ¿no? El riñón no puede eliminar, pues que se produce la sobrecarga. Entonces, la acumulación de líquidos incrementa en forma independiente la mortalidad intrahospitalaria, ¿no? A veces decíamos, pásale líquido, ¿no? Por ejemplo, pásale nomás, ¿no? Y el paciente terminaba falleciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobrecarga, ¿no? O la administración de líquido que no está siendo bien controlada aumenta mortalidad y aumenta, jóvenes, la falla multiorgánica. Eso hay que tener presente, ¿ya? O sea, no es que los líquidos le van a beneficiar, los líquidos, claro, es mejor darle más que menos, hay que darle lo que necesitan, porque si le damos mucho, entonces también podemos producir mortalidad, ¿no? Y sobre todo la falla orgánica, ¿no? Ya saben que cuando hay falla orgánica, mal pronóstico en el paciente, ¿ya? Entonces, la fórmula de sobrecarga hídrica la sacamos por esta que es conocida, ¿no? Esta fórmula que es conocida, queremos sacar, ¿cuál era? No tenía la gripe. Más adelante. Más adelante. ¿Cuál es la forma que queremos saber? No, que tenemos calcular la sobrecarga. Mira, no creía, ha sido la mota. Entonces, aplicamos esta forma, ¿no? Ingresos totales. O sea, ¿cuáles son los ingresos que le hemos dado al paciente, cierto? O sea, ¿cuánto le hemos administrado de líquido, por decirlo? Los egresos totales que ha tenido el paciente, totales, ya no solamente lo que orinó, sino que ustedes saben que hay otras pérdidas también, ¿no? Que calculamos todo eso, los egresos totales, y esa diferencia la dividimos entre el peso basal, ¿no? Que tiene el paciente, multiplicado por 100 para sacar el porcentaje, ¿cierto? Entonces, eso nos va a dar el porcentaje de sobrecarga hídrica que tiene el paciente. Entonces, ahí nos damos cuenta cuánto le hemos sobrecargado al paciente con los líquidos que hemos administrado, o de repente está bien, ¿no? De repente hay como dicen, no hay ni positivo ni negativo, sino que es neutro de acuerdo a la cantidad de ingresos y de egresos que puede haber tenido, y teniendo relación al peso también, ¿no? Al peso del paciente, para ver si no se ha sobrecargado. La congestión venosa renal, ya este es otro dato que tienen que tener bastante presente, eleva la presión intersticial en un órgano encapsulado, ¿no? Ustedes saben que el riñón está rodeado por una cápsula, ¿cierto? Está rodeado por una cápsula, ¿no? Entonces, cuando hay una congestión venosa, ¿no? Cae precisamente la presión de perfusión efectiva. ¿Por qué cae? Ya, esa preguntita no me la voy a hacer, ¿no? Aunque ya se la dije, pero ya le voy a hacer. ¿Por qué cae la presión de perfusión? Tenemos a nuestro riñón acá, ¿cierto? Lo tenemos encapsulado, ¿no? Está encapsulado. Pero la congestión venosa eleva la presión intersticial, ¿no? En el riñón eleva la presión, pero el riñón está encapsulado. Eleva la presión intersticial, ¿y eso qué va a llevar? Va a disminuir la presión de perfusión efectiva. Ustedes saben que la perfusión de perfusión es el flujo que llega a los tejidos, ¿cierto? Perfusión, los perfunde, les lleva sangre. ¿Por qué? Pero si es una cápsula, ciertos jóvenes, entonces si la presión, se eleva la presión intersticial y está en una cápsula, no va a poder pues distenderse más, ¿cierto? Es como que lo comprime ahí, ¿no? Porque aumenta la presión y esa compresión que hace sobre los vasos hace que disminuya la perfusión, pues, ¿cierto? Va a disminuir la perfusión en este caso. Entonces, por eso es que la congestión venosa, si se eleva, precisamente va a producir ese problema. Hasta ahí, entonces, injuria renal aguda. Nos queda media hora, ¿no? Rápido, nomás hacemos esto. Manejo de hipercalemia, ahí que lo hemos hecho en medicina urgente, ¿se acuerdan? Por eso es que ahora lo vamos a tocar rápido nomás, ¿eh? Porque ya ustedes ya son duchos en esto. Manejo de hipercalemia y acidosis. Ya, acuérdense, hipercalemia y acidosis. ¿Qué hacemos cuando lo primero que vamos a hacer con un paciente nos llega y está en hipercalemia? Le pongo un caso clínico y, mire, cuando le pongo un caso clínico, yo no le voy a decir el paciente tiene hipercalemia, ¿cierto? Vean cuál es el valor del potasio siempre, ¿ya?
Y allí si tiene potasio elevado, dice, ah, ya, este paciente tiene hipercalemia, acuérdense ya. Y ya van deduciendo lo que le van a hacer a ese paciente. Entonces, si un paciente le llega con hipercalemia, ¿qué es lo primero que se hace? Estabilizar membrana, ¿cierto? Hay que estabilizar antes de que le apliquen, que le disminuyan el potasio, que le den otras cosas. Lo primero, acuérdense, es estabilizar membrana, ¿no? ¿Y qué hacen para estabilizar membrana? Aplican el gluconato de calcio, ¿ya? Entonces, puede ser un casito clínico, diagnóstico de hipercalemia. ¿Cuál es la primera medida a tomar? Que le pueden poner ahí, ¿no? Aplicar insulina con dextrosa, ¿no? Aplicar gluconato de calcio, aplicar magnesio y tantas cosas. Ya ustedes saben que es lo primero que tienen que hacer. Se ponen gluconato de calcio. No, lógicamente esa elevación del potasio lo va a llevar a que estén presentes esas alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Va a haber ondas de víncula, ensanchamiento del QRS, que son manifestaciones electrocardiográficas de una hipercalemia, ¿no? Entonces, si encontramos en el electrocardiograma eso y hay una hipercalemia, le ponemos su gluconato de calcio para estabilizar membrana. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando el paciente le hace un paro, ¿no? Si es que no le hacen nada y le tratan de corregirlo. Luego vemos el movimiento del potasio. Hay que sacar potasio, ¿cierto? Porque está aumentado el potasio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el manejo en este caso? Si está aumentado el potasio, le ponemos su solución de insulina con dextrosa. Hay dos formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, un método que encontré dice insulina regular. ¿Ya? Le pone insulina regular, ¿cuál es? ¿La rápida o la intermedia? La rápida, muy bien. Ya, la rápida, ¿cierto? Le pongo insulina regular, 10 unidades, lo cargo con dextrosa al 33%, ¿no? Dextrosa al 33% le cargo y le comienzo a administrar, pero lento, pues lógicamente, ¿no? Es una. Y la otra es de que en un frasco de dextrosa al 5% le pongo 10 unidades, ¿no? de insulina y le comienzo a pasar también, ¿no? De otra forma. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina lo que va a hacer, según las acciones, va a llevar el potasio adentro de la célula. Entonces, si está elevado, va a llevar el potasio a la célula y va a disminuir la hiperpotasemia, ¿no? O la otra es nebulizaciones con salbutamol de 10 a 20 miligramos, pero administrarles 10, ¿ah? Ya. Pero administrarles 10 a 20 miligramos y más todavía que requieren muchas veces son dosis altas, y comienzan a aparecer efectos secundarios del salbutamol. Por eso es que después de un tiempo se puede usar esto, ¿no? Porque la nebulización, una que no subía o no disminuía mucho el potasio, y otra de que comenzaban a tener efectos secundarios porque necesitaban dosis altas pues, del salbutamol, ¿no? Entonces, pero la insulina sí hasta ahora se maneja. La insulina con dextrosa, para que no le baje la glucosa, lógicamente, pero que se pone dextrosa, ¿no? En la forma que les he dicho, ¿no? Su frasquito, le pone sus 10 unidades y le pasa, ¿no? Luego, además de pasar el potasio a la célula, también tenemos que buscar eliminar el potasio, ¿cierto? Que es una de las formas de bajar esa hiperpotasemia. Y entonces buscamos la extracción o la eliminación del potasio. ¿Con qué? Con diuréticos de furosemida. ¿Recuerdan ayer que hablamos de la furosemida cuando elimina potasio a través del mecanismo del arrastre? ¿Se acuerdan que mencioné el arrastre? Pero ¿saben cómo? Sí, bueno, ¿saben cómo? ¿Se acuerdan? Que les dije, ¿no? La furosemida actúa acá, ¿no? El potasio, ¿en qué parte el potasio ya alcanza su regularización final? El túbulo contorneado. El túbulo contorneado. Distal. ¿Dónde? Distal, ¿cierto? Entonces, ahí va a actuar la furosemida y va a producir, ¿qué va a producir? Un flujo en mayor cantidad de orina, ¿cierto? Y como el potasio pasa de la sangre, en ese segmento pasa de la sangre al túbulo, entonces cuando el paciente orina bastante, se lleva el potasio que pasó, ¿no? Y como el paciente le han aplicado, entonces por eso el paciente que le aplica furosemida pierde potasio, pues, ¿no? Por uno de esos mecanismos, ¿no? Por arrastre, se lleva todo el potasio que va encontrando porque el paciente está orinando bastante, pues, ¿no? Y el potasio como está pasando al túbulo, pues, se lo lleva, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay pérdida de potasio. Le aplico su furosemida al paciente para que orine y me disminuya el potasio, ¿no? Entonces, así, bueno, con la diuresis. Y el manejo de la acidosis metabólica severa. ¿Por qué va a producir acidosis metabólica? La hiperpotasemia. Porque genera que el potasio ingrese y sale del riñón. Efectivamente, ¿no? Miren, cómo no es tan difícil, jóvenes. Se produce ese cambio, ese intercambio, ¿cierto?
entra potasio y sale hidrogeniones, ¿cierto? Entonces hay que manejar esa acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque el bicarbonato va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir el bicarbonato? Se va a comprar el cerebro. Porque va a tratar de neutralizar a los hidrogeniones y va a producir un desgaste del bicarbonato y disminuye el bicarbonato. Por eso lo que encuentran ustedes, disminución del bicarbonato, porque neutraliza, ¿no?, a los hidrogeniones que están presentes, ¿no?, y se va a producir una acidosis metabólica. En este caso, considerar bicarbonato, acuérdense, si el pH está bajo, pues no, aquí considera si está menos de 7.15 y el bicarbonato menos de 12 miliequivalentes. Algunos consideran, alguna literatura, menos de 8, inclusive ponen, ¿no?, el bicarbonato para poder administrar, ¿no? Pero esto en el contexto de una ira severa. Ya, en contexto de una ira severa podemos administrar bicarbonato. Saben que en la cetosis diabética, por ejemplo, hay que tener, hay indicaciones que nos indican cuándo podemos poner bicarbonato en el paciente, ¿no? No está indicado, está contraindicado cuando no hay algunos criterios. Ya, entonces, manejo de hipercalemia, manejo de la acidosis, ya saben, ¿no? Seguro, ya no se olvidan. Y las indicaciones urgentes de diálisis, ¿no? Esto también le repito porque también ya lo hemos visto, ¿no? En una acidosis, por ejemplo, una acidosis metabólica refractaria a tratamiento médico, ¿no? Diálisis. Si el pH, sobre todo, ya hemos visto, ¿no?, que hemos menos de 7.15, aplicamos bicarbonato, no damos tratamiento y no hay respuesta, entonces hay que aplicar, ¿no? Tiene inclusive el pH 7.15, bicarbonato menos de 10. Ya, por eso les decía, ¿no? Hay literatura, a veces varía, unos dicen 12, otros dicen 10, otros dicen 8 inclusive, para poder poner bicarbonato, ¿no? Pero aquí manejamos con métodos de 10. En el caso de problemas de electrolitos, diálisis, la hipercalemia, en caso de hipercalemia severa, mayor de 6.5, refractaria al manejo que hemos indicado, ¿no? Le hemos indicado el manejo de la hipercalemia, le hemos dado todas las medidas y no responde. Y la hipercalemia ya saben que es un problema que nos puede traer, ¿cierto? Y lo llevamos a diálisis al paciente para evitar que se nos muera ese paciente, ¿no? Entonces, diálisis para darle tratamiento. También en diálisis, medicamentos, ¿no? Cuando hay intoxicación, por ejemplo, los alicinatos, ¿no? La toxicina, el etilenglicol, ¿no? ¿Qué es el etilenglicol? ¿Por qué toman etilenglicol? ¿Ustedes han tomado etilenglicol? No. ¿Ah? ¿Osmótico para? Sí debe de decir, porque no lo dice. Para el estreñimiento, quiere decir ella, ¿no? Es para el estreñimiento, el etilenglicol. El etilenglicol es para el estreñimiento, se usa, pero a veces se indica cuando está muy estreñido la persona, le dan un sobre, le dan otro sobre hasta que haga deposición y puede haber intoxicación, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando hay intoxicación, y ese etilenglicol es uno de los fármacos que se pueden dializar, se pueden eliminar por diálisis, ¿no? Si la intoxicación ha sido severa, entonces se actúa de esa manera, ¿no? Y también en el caso del edema agudo del pulmón refractario, ¿no? Cuando no hay respuesta a los diuréticos, pues saben que el manejo del edema agudo del pulmón, como es congestivo, es con diuréticos, ¿no? Entonces, si es refractario y no responde a diuréticos, diálisis, un edema agudo del pulmón, ¿no? O también en una uremia que puede producir pericarditis, encefalopatías, ¿no? También pasan a diálisis, ¿ya? Pues esas son algunas medidas de reemplazo hormonal. Bueno, eso ya solamente les he puesto para que lo vean nada más. ¿Ya? Después. Y es el test En el examen. de estímulo. Me sigue sin entender. Ya lo entenderá ya después. El test de estímulo de furosemida, el FST. ¿Para qué se usa esto, no? Por ejemplo, dice la dosis para este test. ¿Cuál es la dosis para este test? 1 miligramo por kilo en vírgenes. Pero en vírgenes a furosemida, ¿ya? O sea, a los que nunca se les ha puesto furosemida. Test de estímulo de furosemida, 10 miligramos. En vírgenes a furosemida. 10 miligramos por O kilogramo. 1.5 miligramos por kilo si han usado furosemida anteriormente, ¿ya? Entonces, esa es la dosis para hacer esta prueba. Cuando no usa. Para hacer esta prueba, Y 1.5 miligramos cuando ha usado. Entonces, si ustedes la han usado, si ustedes no la han usado, se le pone miligramos por kilo. ¿Ya? Puede Si ser alguno de ustedes ya usó, se le pone 1.5 por kilo. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
con esta estimulación, como se olvida, hay una diuresis mayor de 150 mililitros en las primeras 2 horas, ¿no? Entonces indica que hay una integridad del túbulo, no hay una respuesta del túbulo, no hay daño en el túbulo y hay bajo riesgo de que el paciente progrese a una terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Entonces nos indica esta dosis que le aplicamos, si hay una respuesta con esa cantidad de diuresis, entonces nos da la idea de que no hay daño tubular, ¿no? Por lo tanto el paciente difícil que vaya a una terapia de reemplazo renal. Para eso se utiliza esta prueba generalmente, ¿no? Bueno, esa es la evolución y seguimiento que hacemos con un paciente con incuria renal aguda una vez que lo tratamos, ¿no? Porque tampoco lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? Ya lo tratamos, mejoró y nos olvidamos de él y nos mandamos a su casa, ¿no? Entonces, del día de la primera semana, por decir, ¿no? La primera semana, los 10 primeros días, la fase aguda, identificación, corrección etiológica y prevención del daño secundario, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Hay que identificar qué cosa fue lo que produjo, cuál es la clasificación etiológica de este paciente. Del séptimo al día 90, ¿no? Monitorizar recuperación renal versus alteración persistente de la tasa de filtración y proteinuria, ¿no? En ese lapso vemos si efectivamente la tasa de filtración mejoró y también si la proteinuria tuvo el mismo efecto, ¿no? O si más bien al contrario progresó. Entonces, si progresó, ya sabemos que pasa a una enfermedad renal crónica, ¿no? Si es mayor de 90 días, entonces si persiste la disfunción renal o la albuminuria más de 3 meses, entonces ya podemos hablar de una enfermedad renal crónica, ¿no? Y el seguimiento, lógicamente hay que hacer seguimiento de estos pacientes cada 3 o cada 6 meses, ¿no? Con creatinina, medir la tasa de filtración glomerular, ver electrolitos, ver un examen de orina para ver si no encontramos los cilindros de las células que hemos mencionado anteriormente. Y con esto terminamos con ya el clásico caso clínico para ver qué respuesta me dan, pero respondan, pues jóvenes, no se queden callados. ¿Ya? A ver qué me responden a esto, ¿ya? Varón de 68 años, ¿ya? Varón de 68 años, con antecedentes de hipertensión arterial. Ya usted dice, ya hay un factor de riesgo tengo el paciente, ¿cierto? Hipertensión arterial. En tratamiento con el enalapril, está tomando una inyecta, ¿no? 20 miligramos por día toma este paciente. Y presenta osteoartrosis, ¿no? Osteoartrosis. Ya se está dando idea que va a tomar este paciente. Acude al servicio de urgencias llevado por su familia debido a presentar somnolencia. El paciente presenta somnolencia, debilidad marcada, náuseas y disminución severa del volumen urinario en las últimas 24 horas, ¿no? Y presenta disminución de volumen urinario, lo más rescatable ahí. La enfermedad actual se inició hace 4 días con un cuadro de gastroenteritis aguda, manifestado por deposiciones líquidas de 6 a 8 veces por día y vómitos fecaloides. ¿Ya? Para controlar el dolor articular y el malestar general, tomó ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, por su cuenta, ¿no? Como tenía dolor, es lo que le decía ahora, ¿no? Paciente que llega con una ira le llega y le aplican ketorolaco, ¿no? Entonces, él tomó ibuprofeno para controlar el dolor articular cada 8 horas por su cuenta durante los últimos 3 días, niega fiebre y hemorragia digestiva. ¿Qué manifestaciones relevantes ven ustedes ahí en ese caso? Que les puede ayudar a ustedes a plantear su diagnóstico. Relevante, no me digan todo porque si no vale, pues no. Díganme cuál es lo relevante para ustedes. ¿Ah? La hipertensión, deposición de líquidas, el tratamiento, ¿qué más? Disminución de la orina, ¿qué más? Está sondoliento, no, ya todo me están diciendo. No, díganme lo más destacable que les ayude a ustedes a pensar en alguna patología. Ya, díganme 3 nomás, ya díganme ya. Deshidratación, ¿qué más? ¿Ah? Disminución del flujo urinario. Disminución del flujo urinario, otro. ¿Qué más? Y la hipertensión.
Hipertensión arterial, ¿dónde hay hipertensión arterial? No, ese ya es un antecedente y ellos no dicen ni el valor de hipertensión. Doctor, el consumo de ibuprofeno de AINES. Consumo de ibuprofeno, pues bueno, hemos visto que es un factor de riesgo, es un factor importante. Hay que tener en cuenta que el paciente toma ibuprofeno, está deshidratado por un cuadro no gastroenterológico, está deshidratado, toma ibuprofeno. Es una prerrenal, entonces. ¿No? Orina poco, ¿no? Disminuye el flujo urinario, la cantidad de orina, el volumen urinario disminuye. Entonces, esos son importantes. Ya eso nos va haciendo pensar en este paciente que está deshidratado, le hemos dado ibuprofeno, tiene el diagnóstico de el antecedente, o sea, la hipertensión no entra acá para el cuadro, pero sí, como antecedente, ¿para qué nos sirve? Para ver si hay un daño renal, si este paciente tiene un daño renal, ¿cierto? Porque dice antecedente de hipertensión. Entonces, hipertenso, no dice el tiempo, pero ya viéndolo nomás que es hipertenso, ya sabemos que es un factor de riesgo para un problema renal que puede tener este paciente. Bueno, y acá ya sabemos eso. Acá ya pues dolor articular no, porque lo más importante es que toma el ibuprofeno, ¿no? Niega fiebre o niega hemorragia del intestino. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya hemos visto más o menos algunos datos que son, y así tienen ustedes que identificar, jóvenes, lo importante, lo relevante. Ya no todo. Tienen que leer todo el caso, lógicamente, pero de ahí sacan lo relevante. ¿Qué me va a ayudar a mí a plantear mi diagnóstico? Funciones vitales, miren, miren las funciones vitales. Presión arterial 85,50. Frecuencia cardíaca 112 latidos por minuto. Está taquicárdico, lógico, ¿no? Frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto. Temperatura 36,5. La saturación periférica de oxígeno está 96%, ¿no? Con FIO2 al ambiente, está ¿cierto? El peso habitual de este paciente es 70 kilos y el peso actual 66, o sea, ha tenido por deshidratación, ¿no? Porque no va a ser por otra cosa, ¿cierto? Sino por la deshidratación ha perdido 4 kilos, ¿no? En ese lapso de la enfermedad reciente. Entonces, ahí ustedes ya han visto las alteraciones que este paciente. ¿Qué le llama la atención? La presión. La presión, hay una hipotensión. ¿Y a qué puede llevar la hipotensión? A un shock. A una hipoperfusión. ¿Y la hipoperfusión a qué lo puede llevar? Necrosis. A una necrosis. Hablando de renal, pues. ¿A qué lo puede llevar? A una hiporia renal. La presión está baja. ¿A qué lo lleva la presión baja? A una hipoperfusión. Y la hipoperfusión que hemos visto, que puede llevarlo a una injuria renal prerrenal. Una injuria prerrenal. Ya voy sacando mis datos, ¿no? Y eso lógicamente a partir de este cambio en presión, ¿no? Me lleva a la taquicardia, ¿no? Las alteraciones, acuérdense, las alteraciones, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas también en este paciente. Hay una disminución, si bien es cierto, está dentro del límite normal, pero la saturación también ya está empezando a disminuir porque puede darse, que puede darse también, dijimos, aparte de la deshidratación, de los hidroelectrolíticos, también se dan cambios en el equilibrio ácido-base también, ¿cierto? Hay alteraciones en gases arteriales. Entonces, el peso, lógicamente por la deshidratación, ha bajado 4 kilos. Entonces, ustedes cuando quieran bajar de peso, ya saben cómo lo pueden hacer, ¿no? Entonces, se baja rápido, ¿no? Y en el estado general, el paciente, miren, por esa deshidratación, la somnolencia prácticamente, como yo no lo consideré muy relevante cuando me dijeron, porque la somnolencia es consecuencia era de la deshidratación. Lo más importante era saber que ese paciente está deshidratado y qué consecuencias puede traer esa deshidratación, hablando de la patología renal sobre todo, ¿no? Enfocándola en ese punto. Entonces aquí el paciente presenta apatía, somnoliento, mucosas orales secas, el signo de pliegue cutáneo positivo, llenado capilar 4 segundos, ¿no? Entonces, consecuencia, esto de acá de lo anterior, ¿no es cierto? Se va reflejando ahí. El aparato cardiovascular, luego cardiocorrínico, taquicardios, insomnios, yugulares, colapsadas, lógicamente, ¿no? ¿Por qué están colapsadas? Por la disminución del volumen, ¿cierto? Disminución del volumen, ahí colapsan, pues, ¿cierto? Hay una disminución de la precarga, ¿cierto? Entonces ya se da esa expresión. El abdomen blando, depresible, doloroso, sin masa ni hay globo vesical, porque ni orina el paciente, ¿cierto? Porque está deshidratado. Entonces no hay globo en el examen que le hacen. Sonda vesical, le ponen su sonda, ya saben que todo paciente que no orine tiene que poner una sondita, ¿no? Porque puede haber hecho una retención, ¿cierto? Puede haber hecho un globo vesical.
Y la sondita, aparte de eso, nos sirve también para ver, lógicamente, si es que el paciente, medir la diuresis, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente. Entonces, la sonda vesical se le coloca al paciente por toda la sintomatología que tiene y se obtiene solo 80 mililitros de orina concentrada en las primeras 40 horas. O sea, ¿cuál es su diuresis horaria de este paciente? ¿Cuál es su diuresis horaria de este paciente? Orinó 80 en 4 horas. 20 mililitros en una, 20 mililitros en una hora, ¿cierto? Y a partir de eso, yo voy a empezar a medirle al paciente mediante la sonda que le pongo para ver si hay un incremento, ¿no? O hay un mantenimiento de eso para irlo hidratando también, ¿cierto? Porque uno debe monitorear qué cosa, la diuresis, ¿no? En lo que es la resucitación que va a hacer con líquido, va a medir la diuresis, ¿cómo va? ¿Ah? Claro, ¿no? Habría oliguria, efectivamente, ¿cierto? Yo tengo que, ahí está, es otra cosa, ¿no? Yo tengo que interpretar los resultados, no solamente quedarme en que, bueno, tiene 122 de frecuencia, orina 20 por hora, sino qué significa eso, ¿no? Para yo irme dando cuenta lo que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces es importante de ahí ir interpretando lo que le encuentro al paciente, ya no solamente quedarme con esos valores. Y miren los exámenes de laboratorio que le han hecho. A ver, léanlo, pues léanlo ya. Y me dicen que han encontrado, ¿ya? Hay daño renal, hay daño pulmonar. Todo arriba menos el pH, ¿no? Menos el pH y el bicarbonato. Hay cilindros, ¿no? ¿Qué les indica los cilindros y anilinos? Bueno, están escasos, no hay matías. La ecografía renal, riñones tamaño normal, parénquima conservado sin hidronefrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cuadro agudo, ¿cierto? Es un cuadro agudo. Si fuera crónico, encontraríamos ya Más pequeño el tamaño del riñón, ¿no? Si fuera un proceso obstructivo, ¿qué encontraríamos? aumentado. Hidronefrosis, ¿no? Porque hay una obstrucción y lógicamente hay una presión hacia arriba, ¿no? Y va a producir un crecimiento del riñón, ¿cierto? Entonces, la hidronefrosis muchas veces indirectamente nos indica que hay abajo, que puede haber abajo procesos obstructivos, ¿no? Entonces, esa hay que ir, como les digo, interpretando los resultados que vamos encontrando, ¿no? Pero acá, la creatinina está elevada, la urea está elevada, el sodio está elevado, el potasio está elevado, es una acidosis metabólica. Ya saben por qué, ¿cierto? Una acidosis, el pH está bajo y el bicarbonato está bajo. Por lo tanto, es metabólico, ¿cierto? pH bajo, acidosis, bicarbonato bajo, metabólico. ¿No? ¿Qué? Por la hipercalemia, ¿no? Que estábamos justo hablando. Entonces ya han visto lo que se ha encontrado. Entonces, no es un cuadro crónico, es un cuadro agudo. Y lo otro, por ejemplo, esta creatinina es un cuadro agudo con el tratamiento de acidosis metabólica. disminuyendo, debe disminuir, ¿no? Pero si fuera crónico, ya no disminuye. Primero, Y ahí está la explicación, ahí está la explicación del cuadro que también se los he puesto. Clasificación etiológica. ¿Qué clasificación tiene? Prerrenal. Es una prerrenal, ¿cierto? Prerrenal, la obstructiva, no es obstructiva. No. La ecografía renal mostró vía urinaria libre sin hidronefrosis ni globo vesical, porque si fuera obstructiva, tuviera un globo vesical en la ecografía o tuviera una hidronefrosis. Entonces está descartado el problema obstructivo. Prerrenal es la causa principal acá, ¿no? Como dice la prerrenal. Hay hipovolemia, ¿cierto? Hay hipovolemia. ¿Por qué la hipovolemia? Por la diarrea. Por la diarrea. Acuérdense siempre que si el paciente está con diarrea, con vómitos, va a tener una hipovolemia, definitivamente. Entonces yo no puedo pensar que un paciente que tiene vómitos y diarrea no tenga hipovolemia. Y si pienso que tiene hipovolemia, ya tengo que ir pensando esa hipovolemia que va a ocasionar. Que va a ocasionar la hipoperfusión, sobre todo si es una deshidratación severa, ¿no? Y la hipoperfusión con las consecuencias que trae la hipoperfusión. Entonces, hipovolemia por la diarrea, los vómitos, y va a afectar hipotensión, taquicardia y también
sumada a la abolición de los mecanismos de autorregulación por el ANAPRIL. ¿Se acuerdan del ANAPRIL que hemos hablado? Yeca. Entonces, aquí hay abolición precisamente de estos mecanismos de autorregulación porque el paciente toma el ANAPRIL. Entonces, también ustedes tienen que ver eso, ¿no? ¿Qué toma el paciente ya? ¿Y cuál es el ANAPRIL? ¿Qué hace el ANAPRIL, ¿no? En este caso, en estos pacientes, ¿no? Entonces, abole precisamente el mecanismo de autorregulación y bloquea la vasoconstricción de la arteriola eferente. Ya bloquea la vasoconstricción de la arteriola eferente. Por eso es importante que ustedes sepan estos mecanismos para que encuentren explicación a lo que el paciente. Miren, jóvenes, cuando ustedes encuentran explicación, así como les estamos tratando de explicar, de verdad que no se olvidan, pero cuando lo entienden. ¿Ya? Si yo no le encuentro explicación y lo trato de aprender de memoria, de verdad que me olvido, con seguridad que nos vamos a olvidar. Pero si buscamos la explicación, no nos olvidamos, jóvenes, nos va a durar ya cuando empecemos a tener ya una enfermedad degenerativa, ahí recién nos vamos a empezar a olvidar, ¿no? Pero de verdad, eso es lo que yo siempre les recomiendo, ¿no? Entiendan lo que leen, ¿no? Y nunca es tarde para empezar a entender lo que uno lee, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ustedes ahorita, como les decía anoche, si ustedes si hubieran hecho, o los que han hecho, porque yo sé que varios han hecho buenas ciencias básicas, se acuerdan de muchas de esas cosas y les permite entender lo que les explicamos. Y si no se acuerdan de todo, cuando hablamos lo van a recordar, ¿no? Entonces se van a poder entender las explicaciones, porque imagínense, como les decía, ¿no? Ayer he tenido que adelantar la clase para explicarles algo que puedan entender, porque si lo hacía hoy día, ¿ustedes creen que ahorita estuviéramos hablando de eso? Estuviéramos recién hablando de lo de anoche, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan entender, por eso es importante para mí es eso. Yo como le decía, no, que no tiene Michelle, ¿no? Yo como le decía a Michelle, mira, yo quiero ayudar a los estudiantes, quiero ayudar a que aprueben, pero lo que yo no voy a hacer es ayudándoles, regalándoles nota. No les voy a regalar nota, yo les decía. Yo lo que quiero es ayudarlos a que aprendan, para que aprendiendo saquen buenos resultados en sus exámenes. Por eso es que les hago todo eso. Hemos hecho repaso en el examen anterior, ya hicimos algo para esta clase. De repente vamos a ver cómo van para ayudarlos para que ustedes lleguen mejor al examen que tengan que dar en el tercer examen. Ya veremos cómo, ¿no? Pero yo quiero que ustedes se esfuercen para que la nota que ustedes consigan sea en base a su esfuerzo, a que pongan esfuerzo. Porque si yo digo, no, ¿sabes qué? No te preocupes, tú vas a aprobar, ya no me estudian. Tú dices, me va a aprobar, ya no estudia, ya no aprende. Pues para mí lo más importante es que aprendan ustedes en este tiempo corto que les queda, no solamente en mi curso, ¿no? Sino en todos los cursos, de verdad, en todos los cursos que llevan, que se preocupen por aprender, dedíquenle el tiempo y el esfuerzo. A nosotros nos formaron así, si no, pregúntenle a Boca Negra, ¿no? En Trujillo, yo soy de la Universidad Nacional, de verdad que nos formaron así, por eso a mí me preocupa y trato de que el alumno se forme en esa forma, ¿no? Pregúntenle, miren, los que van casi por mi tiempo, de que han estado en Trujillo, pregúntenle, ¿se acuerdan hasta ahora de todo lo que nos han enseñado? Con seguridad que se acuerdan, porque nos exigían, nos hacían entender, no memorizaban, por eso es que yo siempre digo eso, ¿no? Memoria no es para medicina. Jóvenes, entonces yo siempre hago un espacio y les trato de decir eso, ¿no? Para que siempre lo tengan, que ya llegó el otro. Sí. Ya, terminamos con esto y al rápido nomás. Entonces la prerenal, ya saben que la prerenal por lo que tiene intrínseca, si no se revierte esta causa prerenal, pasa una si no se revierte, pasa ya a haber daño renal, ¿cierto? Lógicamente, ¿no? Entonces progresará una necrosis tubular aguda isquémica por todos los cambios que se van dando, ¿no? Y bueno, ya esto ustedes ya lo van a repasar, ¿no? Ya para estadificar, se hace la estadificación, el estadio, ¿no? Y aquí se hace por creatinina y el único que se hace por creatinina y por diuresis. El diagnóstico diferencial, ya según ese cuadrito que vimos ahora, donde hacemos los cálculos, ¿no? Para ver el sodio. Entonces, la diferencia que puede haber de la excreción de sodio y el manejo, ¿no? La suspensión, ya saben, fármacos nefrotóxicos, hay que suspender eso. La reposición hidroelectrolítica ya hemos visto cómo, el manejo de la hiperpotasemia también ya hemos visto, y la evolución, ¿no? La evolución que tenemos que seguir en ese paciente
paciente hasta que la creatinina desciende de 3.6 a 1.5. Cuando es aguda, nos vamos a dar cuenta porque la creatinina baja, pues, va a empezar a bajar, pero si es crónica, ya no baja. Porque puede llegar a ustedes un paciente con una enfermedad renal crónica que hizo una aguda sobre esa crónica. Entonces puede que tenga 3.5 de creatinina, pero de repente usted cuando le da tratamiento, como es una aguda, la aguda lo lleva hasta 2.5 nomás y de allá no baja. No quiere decir que el paciente ha tenido una crónica ella, ¿no? Ha tenido una crónica, pero que sobre esa crónica ha hecho una agudización. Y por lo tanto lo que ha bajado ha sido el valor de creatinina que subió durante el cuadro agudo, pero se quedó ya con el incremento de la crónica. Entonces ahí se va haciendo sus controles y ya pues repasen eso, pues ya. Ya, jóvenes.